Dice la Biblia que ¿quién va a habitar en el monte santo de Dios? Y todo lo que dice el salmista David en el Salmo 103, todo lo que dice simplemente se resume en una palabra: santidad. Si algo tenía Noé, es que era un hombre santo, un hombre que amaba a Dios y se demostraba en cómo hablaba. Que no hablaba como el mundo, que no actuaba como el mundo, que sus ofrendas hacia Dios dice la Biblia que él hacía holocaustos, que eran las ofrendas a Dios. Es decir, en todo esto no fallaba. En segundo lugar, lo que Dios vio en él fue obediencia. Señor, te damos gracias, Señor, por esta victoria que tú nos has dado. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu. Y ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú tienes algo especial para nuestra vida. Habla a través de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, y te honramos con nuestra adoración. Amén y amén. Ocupen sus lugares, mis hermanos, en esta hora. Hoy mi esposa no me pudo acompañar, ni mis hijos. Hoy había también un evento ahí en la iglesia y ella iba a ministrar. Y hoy me acompañó un joven que es alumno del segundo año del Seminario Teológico, el Buen Pastor, allá en Saltillo, donde yo doy clase. Él es Jesús Garza. Ponte en pie, hijo, para que te conozcan. Él es estudiante, un muchacho de carácter muy noble y de un ministerio muy responsable. Y cuando le dije, hermano, acompáñame, dijo, sí, pastor, claro, usted dígame cuándo nos vamos. Y bueno, hoy nos acompaña en esta hora. Cuando pensamos en cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, o cuál es el propósito de Dios para la iglesia, siempre pensamos en el hecho, de decir, bueno, crecer, ganar almas. ¿Cuál es el propósito de la vida del creyente? ¿Cuál es el propósito personal que Dios tiene para nosotros? Bueno, decimos, bueno, que un día cuando Él venga, estemos con Él. Pero realmente el propósito por el cual Dios nos salvó, nos alcanzó, nos redimió y fue a la cruz del Calvario, es para que usted y yo seamos agentes de cambio. Diga conmigo, agente de cambio. Si yo hablo de evangelizar y de ganar almas para Cristo, entonces estoy haciendo un agente de cambio. Porque es la influencia que hay en mí que está haciendo que una persona cambie para bien. Incluso somos portadores de bendiciones. Porque ¿cuántos han llegado a un lugar, a un restaurante o a un lugar donde venden comida, donde no hay gente, y llega usted y de pronto empieza a llegar gente? ¿A alguien le ha pasado? Levante la mano. ¿Sabe por qué? Porque somos portadores de cambios. Porque fuimos llamados a ser portadores de bendiciones. Usted y yo tenemos algo dentro de nosotros. Ahora bien, a veces pensamos que hay personas que están en algún lugar, en un puesto, y decimos, es que esas personas no deberían de estar ahí porque no reúnen las cualidades o el perfil para estar ahí. Amén. Y a veces decimos, es que ¿por qué está esa persona ahí si no reúne a nuestro criterio los puntos que tiene que tener, o el carácter o el perfil para poder estar ahí? Y eso pasa. Ahora, quiero decirles algo. En la Biblia, ninguno de los hombres y mujeres que Dios usó cumplían con los estándares humanos para poder estar donde iban a estar. Y entonces me llama la atención porque un día yo estaba viendo la historia de Noé, y lo primero que yo me pregunté, y así le puse al sermón esta mañana o esta tarde, ¿por qué Noé? Puedo voltear con la persona que está a su lado y pregúntele, ¿por qué Noé, hermano? Es cierto.
veces hablamos de tantos personajes en la Biblia, pero no nos damos cuenta de quiénes eran ellos realmente. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 6, donde le voy a pedir que usted esté en su Biblia, porque de ahí se desprende la historia de Noé, nos damos cuenta que Noé no era el indicado para estar en el lugar que Dios le iba a pedir que estuviera. Y le voy a decir por qué. Número uno, Dios le pidió que construyera un arca de tamaños inimaginables para su época. Dios le habló y le dijo: vas a construir un arca, y le dio exactamente las indicaciones del arca. Ahora, el arca no era un barquito, hermanos. Jamás habían visto una construcción de tal tamaño. En segundo lugar, Noé no era carpintero. La Biblia dice que Noé se dedicaba al cultivo de la tierra y al ganado, así que él no tenía noción de carpintería para construir un barco de tamañas dimensiones. Número 3, la tecnología no existía, no había clavos, la era del hierro no había aparecido, no había grúas para poder levantar tanta cantidad de madera para la altura de 3 pisos que debería de llevar. Es decir, viendo por donde usted quiera, pareciera que Noé, o Dios más bien, se había equivocado con Noé a pedirle que construyera un arca. Pero ¿qué fue lo que Dios miró en Noé? Ahora, por si fuera poco, hermano, la Biblia dice que Noé tenía 500 años de edad. No era adolescente, no tenía un equipo grande de trabajo, solo eran sus hijos y él. Ahora, para construir algo así se requiere de muchas manos de personas y de herramientas para poder hacer algo así. Y de pronto Dios miró algo en Noé y no miró las aptitudes humanas. La Biblia dice que Él no mira lo que mira el hombre, lo que está afuera. Él mira el corazón. Y tal vez hay personas que dicen: pastor, pero es que tal vez yo no pueda, yo no sé hablar. Moisés le dijo: Señor, ¿por qué me escoges a mí si yo no sé hablar? Si cuando empiezo a hablar empiezo a tartamudar, no me se dan cuenta ni de lo que digo, ni yo mismo me entiendo para acabar rápido. Y el Señor le dijo: no, solo quiero que tú abras tus labios y yo me encargo de hablar. Ningún hombre en la Biblia cumplía. Pero ¿qué fue lo que Dios vio en Noé? Y esto es lo que hoy, en este momento tan especial, donde sé que están terminando una campaña de ayuno, quiero que veamos las cualidades que Dios miró en el interior de Noé y le demostró a Dios que podía contar con él. Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué dice? Justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? El verso nada más 9 dice, 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo primero que Dios vio en Noé fue santidad. Diga conmigo: santidad. Dice la Biblia que había maldad sobre la tierra, pero había una sola familia que permanecía fiel a Dios, que había perfección en él. Y Dios miró eso. ¿Cree que no había muchos buenos carpinteros en aquel tiempo? ¿Cree que no había personas que se dedicaban a la carpintería y eran excelentes? Pero Dios no le iba a encomendar a una persona perversa a hacer el trabajo que él estaba solicitando. Así que él buscó a alguien que tal vez no era experto en eso, pero que había algo en su corazón que sí le agradara. Por eso el verso 8 dice: halló gracia. Porque si algo había en Noé era santidad. Por mucho tiempo, décadas pasadas,
a nivel cristiano se creía que la santidad tenía que ver con la manera de vestir. Amén. Bueno, las nuevas generaciones no se han de acordar, pero en las generaciones que yo crecí, la santidad se veía, y hasta hay lugares donde hasta se tapan la cabeza porque eso significa santidad, y creen que todo tiene que ver con eso, con la santidad. Pero cuando uno va a la Biblia se da cuenta que la santidad tiene otro aspecto. La santidad se refleja primero con lo que yo hablo. Dice la Biblia que de nuestros labios no pueden salir, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. De nuestros labios no puede salir bendición y también a la vez maldición. La santidad se refleja en lo que yo digo. Dice la Biblia que nuestras palabras deben de ser útiles para edificar, para construir, y que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuentas a Dios. Dice que nomás tenemos que hablar lo útil para edificar, para construir, dice la Biblia. Y ahí se ve la santidad con lo que decimos. La manera en que nosotros nos expresamos en casa. Tal vez podemos expresarnos muy hermoso por medio de la adoración, y la adoración nos habla sobre la expresión hacia Dios. Pero ¿cómo nos expresamos en el trabajo? ¿Cómo nos expresamos en casa? ¿Cómo nos expresamos cuando estamos con los amigos? ¿Cómo nos expresamos? Eso demuestra si estamos o no cerca de Dios. Y la Biblia dice que mientras más nos acercamos a Dios, más nos parecemos a Él. La Biblia dice que tanta era la cercanía que tenían los apóstoles con Jesús, que por más que Pedro se quiso deslindar de Jesús, le dicen: tú hablas igual que Él. El que se acerca a Jesús habla igual que Él, se expresa de la misma manera que Jesús lo hacía. La santidad se ve reflejado en cómo hablo, también se ve reflejado en mis actos, en lo que yo hago, en lo que yo actúo, en lo que yo pienso. Recuerde que nuestros actos son el proceso de lo que pensamos. Por eso la palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven? Es decir, ¿cómo guardará sus acciones? Con guardar su palabra, es decir, nuestra santidad. Pero hay una tercera cosa que yo creo que aquí van a decir muchos amén, y se van a poner de pie y van a decir: es verdad. La santidad también se refleja con mis finanzas. Yo pensé que iban a gritar, que se iban a parar. Como yo manejo mis finanzas, se demuestra la santidad. Malaquías capítulo 3. Aunque el versículo 10 dice: traed todos los diezmos a la folía, lea lo que está antes, y dice: ¿robará el hombre a Dios? Y luego dice: pues me habéis robado en las ofrendas y en vuestros diezmos. Y dígame, ¿robarle a Dios es santidad? No. Un escritor cristiano dice que nuestros diezmos, al diezmar, habla de un corazón perfecto ante Dios. La ofrenda habla de un corazón agradecido, pero el diezmo habla de un corazón santo. Eso demuestra santidad. Y dice la Biblia que ¿quién va a habitar en el monte santo de Dios? Y todo lo que dice el salmista David en el Salmo 103, todo lo que dice simplemente se resume en una palabra: santidad. Si algo tenía Noé, es que era un hombre santo, un hombre que amaba a Dios y se demostraba en cómo hablaba. Que no hablaba como el mundo, que no actuaba como el mundo, que sus ofrendas hacia Dios dice la Biblia que él hacía holocaustos, que eran las ofrendas a Dios. Es decir, en todo esto no fallaba. En segundo lugar, lo que Dios vio en él fue obediencia. Versículo 22 dice: y lo hizo Noé, ¿cómo? Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dígame una cosa, ¿usted puede ver algún texto ahí que diga que Noé cuestionó a Dios?
Que le dijo, Señor, sí, pero mándame de perdido. Si no hay grúas aquí, entonces mándame de perdido unos 4 o 5 ángeles que son poderosos para que me ayuden a cargar este asunto. ¿Y cómo le vamos a hacer, Señor? Pues entonces toca el corazón de muchas personas para que nos vengan a echar la mano. Somos 4. Sus 3 hijos y él. Él fue obediente. Lo hizo como Dios se lo dijo, tal y como se lo ordenó, de la madera que tenía que cortar. Tenía que hacerlo con las medidas que tenía que construirlo, del tamaño que tenía que hacerlo. Y en todo eso lo hizo tal y como el Señor se lo dijo, sin cuestionarlo. ¿Sabe que una de las cosas de la gente de cambio es la obediencia? Amén. Yo le decía a la iglesia hace 2 domingos, el hecho de estar en una congregación no significa que tenemos el cielo ganado. Una vez una hermana me dijo allá, aquí ya no suena, ¿verdad? Una vez una hermana allá en Saltillo me dijo, pastor, ay hermano, yo hablé sobre el arrebatamiento. Y siempre que hablo del arrebatamiento, la misma hermana vuelve a renovar sus votos con el Señor y siempre, ¿no? Pues por si ella fuera todos los domingos le hablar del arrepentimiento, el arrebatamiento. Y un día me dijo, ay, cómo yo quisiera, pastor, que cuando Cristo venga estemos todos juntos aquí en la iglesia. Yo le dije, yo no, hermana, yo no. ¿Cómo, pastor? Le dije, qué oso para los que se queden. Imagínate, estoy yendo así, nomás los que se quedan así volteando a ver. Porque el estar no significa algo más allá. Yo doy clase en teología y descubrí algo tremendo ahí en el libro. Escuche lo que le voy a decir. Porque si usted conoce a Dios, entonces va a conocer la santidad. Los teólogos, los bíblicos, porque es teología bíblica y sistemática, los teólogos bíblicos dicen que se llega a conocer a Jesús a través de lo que Él es, de lo que Él hace. Pero los teólogos sistemáticos dicen que se puede conocer a Jesús a través de lo que Él es. Y estoy de acuerdo con los últimos. Porque mire, ¿sabe que la iglesia de hoy conoce a Jesús por lo que Él hace, no por lo que Él es? ¿Sabía usted eso? Se lo voy a explicar. Ustedes me conocen a mí, los que me conocen, y saben qué hago, qué soy. Soy pastor, ¿qué más soy? Soy padre de familia, soy esposo, ¿qué más soy? Hijo, ¿qué más hago? De repente escribo, hermanos. Eso es lo que yo hago. Pero ahora mi pregunta es, ¿saben quién soy? ¿Conocen mi carácter? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Me entienden? Cuando se le preguntan al Señor, a la iglesia, ¿quién es Cristo? Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él es grande. Él es maravilloso. Él hace milagros. Él hace sanidades. Él cambia a las personas. Eso es lo que Él hace. Pero mi pregunta es, ¿usted conoce su carácter? ¿Conoce qué le gusta? La iglesia de hoy en día conoce a Jesús por lo que Él hace, no por lo que Él es. Y cuando lo conozcamos por lo que Él es, la única manera de vida que vamos a tener se llama santidad. Se llama obediencia. Esto que está haciendo usted ahora, que es ayunar, eso es conocerlo a Él. Cada vez que usted lee la palabra, no está conociendo lo que Él hace, lo está conociendo a Él. Cada vez que usted ora y va a lo secreto y lo busca en lo secreto y ayuna y ora, usted no está conociendo lo que Él hace, sino quién es Él. Y cuando yo lo conozco, entonces no hay otra cosa más que serle obediente a Él. ¿Alguna vez en esta semana el Señor puso en su corazón que le hablara a alguien de Cristo? Levante su mano. Y no voy a preguntar si lo hizo o no lo hizo, pero ¿qué tan rápido accionamos para hacerlo? A veces vas caminando y el Señor te dice, ora por esa persona, y a veces nos detenemos porque pensamos que son nuestras emociones. La Biblia dice que Noé lo hizo tal y como Dios se lo pidió, y en el momento en que Dios se lo pidió. Y si la Biblia nos dice que tenemos que ganar almas para Cristo y ser agentes de cambio, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. Hacerlo. No podemos detenernos. A esto le agradaba a Dios de Noé.
Inmediatamente terminó de dictarle lo que tenía que hacer Dios. Noé agarró a sus hijos y dijo: vámonos al monte, vamos a empezar a buscar un lugar donde la vamos a construir y a cortar los árboles que tengamos que cortar. Esa es la obediencia. Diga conmigo: mi obediencia demuestra mi fruto. La Biblia dice: por sus frutos. ¿Cómo yo conozco a alguien que busca de Dios? A través de la obediencia. Dígale a la persona que está solo: te felicito porque fuiste obediente al estar hoy aquí. Tal vez pudieron estar viendo a la América que ahorita juega. Ahorita el muchacho que traje me va diciendo que va 2-1 a la América. No se crean. Lo tengo ahí diciéndome. No se crean. Tercer lugar, fue perseverante. No hay nadie que no persevere que pueda alcanzar algo. La perseverancia es un fruto de los hijos de Dios. ¿Y por qué hablo que Noé fue perseverante? Porque ¿sabe usted cuánto se tardó Noé en construir el arca? Eran 4. No tenían la herramienta necesaria más que lo que conocían. Se llevó 120 años para construirla. ¿Cómo se llama eso? ¿Creen que en algún momento no se cansó? ¿Creen que en algún momento no dudó? Decirle: Señor, busca a alguien más. La Biblia dice que tenemos que perseverar en nuestra fe. Así dice la Biblia. Que tenemos que perseverar en la oración. Y así dice la Escritura, que tenemos que perseverar en la gracia. Va a haber momentos difíciles, momentos en que no entendamos, pero aún en esos momentos tú puedes ser un agente de cambio. Y el Señor me llevó a ver lo que José hizo. Dice la Biblia que a pesar que era esclavo, hizo que la casa de Potifar fuera bendecida. Que a pesar de estar en la cárcel, hizo que la vida de aquel carcelero, de aquellos hombres que estaban ahí, fueran bendecidos. Porque dice la Biblia que todo lo que hacía José, a pesar de la circunstancia en la que estaba, era prosperado. Y créame, le voy a decir una cosa: que aunque usted esté pasando por problemas difíciles, usted va a ser un agente de cambio para otros. Y tal vez usted no va a entender. Si yo estoy pasando por un problema, a través de lo que tú estés viviendo, a pesar de lo que tú estés sufriendo, tú vas a ser una influencia de bendición para otros. La Biblia dice: cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. En los momentos más difíciles, la gracia de Dios no se detiene. Esos son los agentes de cambio. En los Juegos Olímpicos de México 68, se suscitó una situación, una historia tremenda que a mí me impactó en la rama del atletismo profundo, es decir, la carrera de los 50 kilómetros. Y bueno, estaban todas las competencias en CEU, en Ciudad Universitaria. Y entonces, ustedes saben que esas carreras dan una vuelta al estadio y luego salen a las calles. Y se suscitó en esta carrera, que era un día antes de que se terminaran los Juegos. Y entonces iban trotando, los primeros kilómetros salieron, todo parecía normal, pero de los 50 kilómetros, en el kilómetro 36, el corredor de Tanzania, de apellido Akwari, John Stephen Akwari, corredor de Tanzania, donde lo cierran, pisan el cordón cuneta que le llaman, de lo que era donde está el Ángel de la Independencia en México. Pisa y con la velocidad que lleva cae, y entonces se dan cuenta que tiene una fractura en su rodilla y en el hombro. Lo normal es que lleguen los paramédicos como llegaron y que entonces agarren al corredor, lo saquen de la competencia y se lo lleven. Pero este hombre no aceptó irse al hospital y se levantó como pudo y empezó a caminar. Y se miraba, dicen los escritores de esta noticia, que se miraba el dolor de angustia, de dolor en su cara,
que caminaba y se doblaba y le decían a los doctores que regresara. Él no quería, se los quitaba de encima. Y empezó a caminar. La carrera terminó, hubo un ganador, los ganadores, se acabó y nomás queda una última competencia, 9 de la noche, cuando empiezan a anunciar por los altavoces del estadio que nadie se moviera porque todavía un corredor que estaba por entrar de una carrera que ya tenía 4 horas de haberse terminado. Y entonces las cámaras de los noticieros empiezan a ver que hay un hombre que viene caminando quebrado y que las luces de los carros, de las motocicletas de los policías y de los carros de las patrullas van alumbrando el camino. Cuando entra al estadio de CEU y pisa el tartán, comienza con dolor a trotar y da la vuelta y la gente llorando y la gente viendo lo que estaba pasando. Cuando pasa la meta cae totalmente desmayado. Se acabó la carrera, lo llevan al hospital. Al siguiente día, todo el mundo en el hospital, todos los periodistas queriendo saber sobre este hombre. Nadie se acuerda de quién ganó la carrera esa vez. Ningún atleta en todo, desde que hay carreras o que hay olimpismo, ha llegado tan tarde a una competencia como la de él. Cuando le preguntaron ¿por qué lo hiciste?, él dijo unas palabras que están escritas en Tanzania con letras de oro: mi país no me mandó hasta acá para empezar una carrera. Mi país no me mandó 5,000 millas para empezar una carrera. Me mandó para terminarla. Y la terminé. En la vida cristiana no es el que comienza, es el que termina. El que perseverare hasta el final será salvo. Esto no es el que comienza ni el que llega primero. Aquí hay que llegar. Eso se llama perseverancia. Usted persevere en sus sueños, persevere en su ministerio, persevere en lo que Dios le está poniendo en su corazón, persevere, no se deje. Va a venir situaciones que lo van a querer detener, pero usted tiene que levantarse porque no está solo. La Biblia dice: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La Biblia también dice que el que empezó la obra en nosotros es fiel para terminarla. Persevere. Hay personas que quieren poner un negocio y apenas ni lo ponen y ya lo cerraron. Hermano, pues no querías poner esto. Sí, pero pensé y dije, no va a funcionar. Bueno, se cerró. El que persevera sabe que tiene que luchar sobre viento y marea. Sabe que dará fruto a su tiempo, así dice la palabra. La Biblia dice que esto no es fácil. La Biblia dice que irá llorando el que siembre la semilla, porque es un proceso largo y doloroso, pero se requiere perseverancia. Y dice que el resultado es que volverá feliz trayendo sus gavillas. Persevera en tu servicio a Dios. No te des por vencido antes de tiempo. 120 años Noé se pasó construyendo el arca. ¿Qué descanso habrá sentido cuando terminó? Mi padre hablaba del gozo esta mañana y me acordé de lo que dijo Pablo: con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Sabe que la carrera cristiana no hay que terminarla cabizbajos? La carrera en Cristo, a pesar de las circunstancias, no se puede terminar con frustración. La carrera en Cristo se termina con gozo. Hasta el último suspiro de nuestra vida, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. El último de las cosas que vio Dios en Noé fue que era un adorador agradecido. Capítulo 8. Vaya conmigo al capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque
El intento de corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Lo primero que hizo Noé cuando llegó a tierra seca, ¿qué fue? Adorar. La adoración tiene más impacto para Dios cuando nuestro corazón está agradecido. Una vez un muchacho en teología, todavía no estabas tú, hijo, ni eras tú, me dijo: pastor, ¿por qué Dios quiere mi adoración si tiene millones de potestades de ángeles que dicen santo, 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 santo? En el cielo no hay silencio por ningún momento. El altar está lleno del incienso de la adoración que hay ahí. Él es ministrado día y noche por seres ardientes como son los serafines. Y yo le dije: por una razón, porque ellos fueron creados para eso. Pero cuando nosotros fuimos creados y lo hacemos con libre voluntad y por agradecimiento, toma mayor importancia, porque lo estamos haciendo con el corazón. La adoración es parte fundamental de un agente de cambio. La adoración es un estilo de vida, no solamente es cantar. La adoración es lo que yo hago, la adoración es lo que yo soy. Es cierto que los coros tranquilitos de nuestra iglesia le hicimos de adoración, pero realmente cuando vemos el contexto bíblico, la adoración no es lo que cantamos, la adoración es lo que yo soy, cómo yo me presento ante la presencia de Dios. Dice la Biblia que nos presentemos como un sacrificio vivo. Escucha, a mí me gustó una parte en la Biblia donde dice que vino un hombre de Dios a levantar una ofrenda para él, y dice la Biblia, aquí dice que percibió un olor. ¿Cuántos han pasado por donde están haciendo carne asada? Levanten la mano. Yo sé que van a entregar el ayuno ahorita, pero desde ahorita los voy a inquietar. Y no le hace así, dígame si no es cierto, que pasa y le hace, ¿o no? Le dice el esposo a la esposa: vamos a pasar por donde hay carne asada, llénate de humo. Dale el suspiro, ¿va? Y hay gente que tiene tan agudo el olfato que le hace, dice, y es irlón. Cuando la Biblia dice que él percibió olor grato, es que imagínese a Dios haciendo así. Ahora, si dice Pablo que nosotros somos la adoración, cuando venimos, ¿qué cree que cuando entramos al templo hace Dios? Y dice, trae un corazón agradecido. Pero qué tremendo cuando entramos y dice, Señor, no. ¿Cómo quiere que el Señor perciba su olor? Y eso viene cuando es agradecido. Por eso David decía, cuando entres en el santuario, entra con un corazón agradecido, con acción de gracias, con alabanza, alabadlo, bendíganlo. La adoración atrae la presencia de Dios. ¿Saben ustedes que lo que Dios no resiste ante un llamado de sus hijos más que las lágrimas es la adoración? Josafat estaba en un peligro terrible. 3 naciones se levantaron. Querían destruir Israel y deshacerlos por completo. Josafat fue con Dios. Le dijo, Dios, ¿qué voy a hacer? Y empezaron a buscarlo. Y Dios le dijo a Josafat, a través de un levita, se levanta el levita lleno del Espíritu y empieza a hablar y le dice, Josafat, dice Dios, no es tu guerra, es la mía. Y entonces Josafat, cuando oyó esto, supo que tenía que agradecerle a Dios. Inmediatamente dice que le dijo a la gente, a la multitud, canten y adoren a Dios y digan, porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Dice la Biblia que mientras la gente gritaba y cantaba, el Señor se levantó y Él se encargó de destruir a los enemigos. La adoración atrae el poder de Dios. La adoración trae la presencia de Dios.
Noé sabía que era la manera de ir con Dios. Aquí no sé, no recuerdo aquí en Piedras Negras mucho sobre esto. Pero ahí en Saltillo, hermanos, en estos días está terrible con eso de las levantadas. Yo no sabía lo que eran levantadas. Ya hasta después me dijeron que no sé qué son de los niños que ponen ahí. Pero es una algarabía. La gente llena el centro de Saltillo porque ellos quieren agradecerle. Y yo me puse a pensar, nosotros que tenemos la verdad y cuando Dios hace algo con nosotros, ¿de qué manera le agradecemos? Simplemente el hecho de despertar y abrir los ojos y ver un nuevo día sería suficiente para salir y agradecerle a Dios y honrarlo con nuestra vida. Esto lo hacía Noé tan perfecto que Dios conocía cómo iba a terminar esto. Esto que hizo Noé no era lo primero, era un estilo de vida de Noé de agradecerle a Dios. Y aunque no era carpintero, y aunque no era el más apto para el trabajo de construir un arca, el Señor lo escogió porque era santo, porque era obediente, porque era perseverante y porque era un adorador agradecido. Iglesia, Dios nos compró a precio de sangre y Dios fue a la cruz del Calvario y sufrió el castigo que era sobre nosotros y estuvo ahí solo para una cosa, para que usted y yo seamos agentes de cambio. Hay gente que necesita de Jesús. Hay gente que está gritando escuchar que hay alguien que los ama. Esta semana que pasó, hijo, ¿verdad? Esta semana que pasó, 7 suicidios en Saltillo. Nada más 7, en menos de 3 días. Uno muy cerquita de donde yo vivo. No hay un solo día donde no aparezca un muerto en los reportajes en Saltillo. Y tal vez nosotros como iglesia decimos, pobrecito, no, es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ellos no han escuchado que hay alguien que los ama y que puede cambiar las cosas. Y usted que lo sabe, no lo puede callar. La Biblia dice que no podemos esconder la luz, no podemos tapar la luz que hay en nuestro corazón. Y tal vez usted diga, pastor, pero yo también estoy pasando por un problema, una situación. No importa, aún en medio de su dificultad, usted debe ser luz. ¿Sabe por qué? Porque su confianza está en el Señor. Y es cierto que estamos pasando por tribulaciones, pero el Señor dijo, confiad, yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros, yo ya vencí al mundo. La victoria, en pocas palabras, la victoria suya ya está asegurada, no hay problema. Pero hay gente que no lo sabe. Usted y yo tenemos que convertirnos el 2018 como agentes de cambio. Alguien tal vez está pensando en renovar muchas cosas, pero yo aprendí este año que la renovación comienza aquí. Y aquí comienza con la santidad. Cuando salgamos y seamos agentes de cambio, vamos a ver que tal vez no seamos los más aptos, pero el Señor no requiere aptitudes, requiere correctas actitudes, disponibilidad. Y Él va a hacer contigo lo que Él quiere hacer. Y va a avergonzar a muchos que pudiendo hacer no quisieron hacer. Y Dios te va a usar a ti para volver a abrir el mar si es necesario, así como lo hizo con Moisés. Pero tú tienes que ser un agente de cambio. Yo en esta hora te pido que te pongas en pie un momento, por favor.
Y voy a pedir que cierre un momento sus ojos. Tal vez muchos se van a preguntar en algún momento, ¿por qué fulano de tal? ¿Por qué es sutano? Porque Dios desea ver tu corazón esta tarde. Y Él desea un corazón disponible para usar. Como Dios usó a Amós, un simple pastor de Tecoa. Como Dios usó a Pedro, un simple pescador. Como Dios usó a Noé, alguien que no tenía la actitud. Como Dios usó a Moisés, que ni siquiera tenía la habilidad para expresarse. Pero no se trataba de aptitudes, sino de lo que había en el corazón de ellos. Y sabe, a veces Satanás viene y dice, no, tú estás bien así, yo no te voy a usar. Tal vez porque no sabes, porque no puedes, porque no crees. Pero Dios quiere ver tu corazón. Nuestro Padre y nuestro Dios, muchas gracias, Señor, por la gran bendición de estar en tu casa y recibir de ti la gracia tuya. Ahora llévanos a casa con bendición del cielo y sella los labios y confunde la mente de lo que nos quieran quitar la bendición de este día. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sean sobre todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia dice: Dios les bendiga a todos. Salúdense, hermanos.